Abrió los ojos, está respirando solo. El grito entrecortado de Pilar atravesó la habitación como un rayo de esperanza. Los latidos acelerados en el monitor se estabilizaron. Juan, frágil pero vivo, la miraba con esa luz que solo él tenía, la de quien carga claridad aún después de la oscuridad. Pilar cayó de rodillas junto a la cama, las lágrimas brotando como si todo el dolor acumulado se desbordara de una sola vez. Lo imposible acababa de suceder, y nadie estaba preparado para lo que vendría después. Esa mañana, el hospital cambió. Hugo corrió por el pasillo como si llevara una buena nueva al mundo entero. Al llegar al cuarto, se lanzó sobre la cama del hermano, seguido por los demás niños de la sala pediátrica. La habitación, antes silenciosa y pesada, se convirtió en un remolino de risas, abrazos, lágrimas y alivio. Juan, todavía con tubos y vendajes, sonreía. Sonreía como quien sabe que está venciendo a la muerte. La escena parecía un milagro, y tal vez lo era, pero mientras el amor florecía dentro de ese cuarto, un hombre caminaba en círculos en el jardín. Carlos apretaba el puño con fuerza, tratando de contener el temblor. Sabía que, si daba un paso más, se enfrentaría a lo que había enterrado hacía años, a su propio padre. Mauro estaba allí, sentado bajo el árbol florecido, la mirada baja, como quien lleva una eternidad esperando perdón. El reencuentro que nadie creía posible. Estaba a punto de ocurrir, y arrastraba décadas de dolor, rencores y silencios. Pilar observaba desde lejos. Sabía que perdonar a Carlos sería como caminar descalza sobre vidrios. La había herido profundamente, no con golpes ni palabras, sino con la ausencia, con el abandono en el peor momento. Aún así, algo en Juan, algo en aquella sonrisa frágil, la empujaba hacia la sanidad. La duda la consumía, ¿sería posible perdonar, después de todo? Y entonces vino el instante más inesperado. Hugo, con sus ojos de viejo en cuerpo de niño, se inclinó hacia Pilar y susurró: «Ya no tienes que huir, mamá». Esa frase, tan simple, le cortó el alma. Porque Pilar entendió que estaba cansada. Cansada de luchar, de huir, de levantar muros. Era hora de abrir puertas. Pero todavía no sabía qué iba a encontrar al otro lado, y así, en un hospital antiguo, rodeado de flores, dibujos infantiles y corazones rotos, comenzó una transformación que nadie esperaba. Porque el perdón no siempre llega de forma grandiosa. A veces brota en silencio, como una flor que nace en la grieta del concreto. Pero, ¿qué hizo que Carlos al fin rompiera el silencio y enfrentara al hombre que tanto odiaba, y cómo pudo? Pilar decir, «te perdono», mirándole a los ojos a quien casi destruyó su vida, la respuesta empieza, ahora. Nadie respiraba. El cuarto del hospital estaba en silencio absoluto, excepto por el sonido rítmico de las máquinas. Pilar estaba sentada al lado de la cama, sosteniendo la mano de Juan, como cada día. Solo que esa mañana, algo cambió. Un pequeño movimiento, casi imperceptible, recorrió los dedos del niño. Pilar abrió los ojos de par en par. «¿Juan?», susurró, sin saber si era real o una cruel ilusión. Entonces él parpadeó. 1, 2 veces. Y con esfuerzo giró la cabeza hacia su madre. Pilar soltó un grito ahogado por la emoción, levantándose de golpe y presionando el botón de emergencia. Pero en el fondo lo sabía, su hijo estaba regresando. Las lágrimas le caían como lluvia liberadora. «Volviste, mi amor, volviste conmigo». Los enfermeros entraron corriendo, pero el ambiente ya había cambiado. Juan mantenía los ojos abiertos, débiles, pero vivos. El médico confirmó, era un despertar. Pilar lloraba de rodillas, las manos sobre el pecho como intentando contener un corazón que casi le estallaba. Todo lo que había rezado, suplicado, implorado. Estaba allí, frente a sus ojos, en la sala pediátrica. El rumor se esparció como fuego. Hugo fue el primero en correr. El hermano mayor, que fingía fortaleza por fuera, pero lloraba por dentro cada noche. Entró en la habitación y vio a Pilar arrodillada y a Juan, aún conectado a tubos, tratando de sonreír. «Juan», gritó Hugo, subiéndose a la cama con cuidado, sin poder contener el abrazo fuerte que lo envolvió. En pocos minutos, la habitación se llenó. Otros niños, médicos, enfermeras, todos querían ver al niño que volvió. Juan se convirtió en símbolo de esperanza. Como si lo imposible hubiera sido vencido.
Ese cuarto, antes morada del miedo, ahora rebosaba vida. Pero nadie imaginaba todavía cómo ese simple despertar cambiaría el rumbo de toda la familia, y fue justamente ese renacimiento el que hizo que Carlos tomara una decisión que había postergado por años: necesitaba ver a su padre. Y eso lo cambiaría todo. Carlos caminaba en círculos por el jardín del hospital como quien busca aire para poder respirar. El corazón le martillaba en el pecho, no solo por la alegría de saber que Juan había despertado, sino por un peso aún más grande: Mauro estaba allí. Su padre. El hombre al que no veía hacía más de 20 años. El mismo que había expulsado a su madre de casa, que nunca aceptó sus decisiones, que desapareció de su vida cerrando la puerta y tirando la llave, pero Juan estaba vivo. Y eso, de algún modo inexplicable, lo cambiaba todo. El viejo Mauro estaba sentado bajo el árbol en flor, en el mismo banco de madera donde solía contarle historias a Carlos cuando era niño. Tenía la mirada baja, las manos unidas en el regazo, como quien carga el peso de décadas de culpa. Carlos se detuvo a pocos pasos. Las piernas le temblaban. La rabia todavía estaba allí, pero era distinta. Una rabia cansada, desgastada. Tal vez era solo dolor acumulado. Mauro levantó la mirada lentamente. Y se congeló. Ese era su hijo. El mismo niño al que amaba, pero que nunca supo amar de la manera correcta. El silencio entre ambos era espeso. El tiempo parecía haberse detenido. Hasta que Mauro susurró, con la voz ronca de quien ha contenido lágrimas toda una vida: me enteré de lo de Juan, recé por él todos los días. Carlos tragó saliva. Quiso gritarle. Quiso decirle que era demasiado tarde. Pero en lugar de eso, dio un paso hacia adelante. Fue Mauro quien se levantó. Con los ojos nublados por las lágrimas, abrió los brazos. Y Carlos, como si algo lo empujara desde dentro, se lanzó a ese abrazo. El llanto brotó como un torrente. Lloraron como hombres que ya habían perdido demasiado. Como padre e hijo que se reconocieron no por las virtudes, sino por las cicatrices. El abrazo que nadie creía posible ocurrió. En medio de un jardín. Entre flores y recuerdos. Y allí, algo dentro de Carlos comenzó a sanar, pero ese no era el último perdón que tendría que pedir, porque alguien más aún necesitaba escucharlo: Pilar Odo. Pilar se quedó parada en la puerta de la habitación, observando de lejos el abrazo entre Carlos y Mauro. Todo su cuerpo se tensó. El corazón, que antes saltaba de alivio por la mejoría de Juan, ahora se apretaba con un dolor antiguo. Carlos. El hombre que desapareció cuando más lo necesitaba. El que eligió el silencio cuando ella imploraba apoyo. Y ahora estaba allí, con los brazos abiertos, como si nada hubiera pasado. Pero no era solo rabia, era miedo. Miedo a volver a abrirse. Carlos la vio. Sus ojos aún enrojecidos por el llanto, pero con el rostro más liviano, como quien se quita una tonelada de encima. Caminó lentamente hacia ella. Pilar no se movió. Cruzó los brazos como un escudo. Sé que no merezco que me escuches, pero tenía que decirte que me arrepiento. De todo, dijo con voz baja y sincera. Pilar respiró hondo, intentando contener la avalancha que la invadía. Lo miró fijamente. Durante largos segundos. Su mirada era una mezcla de dolor, cansancio y nostalgia. Me dejaste sola con 2 hijos, con uno de ellos al borde de la muerte. Su voz temblaba. ¿Y ahora vuelves? ¿Qué esperas de mí? ¿Perdón? Carlos bajó la mirada. No. No espero nada. Solo quería mirarte a los ojos y decirte que, si pudiera volver atrás, jamás haría lo que hice. Entonces Pilar tembló. No de rabia, sino de algo mucho más aterrador: el deseo de creer. El deseo de soltar el pasado, por amor a sus hijos. Por amor a sí misma. Dio un paso adelante. Lo miró directamente a los ojos, unos ojos que ahora se mostraban vulnerables. Desnudos. Y dijo con voz firme: todavía duele. Pero no quiero cargar más odio. Te perdono, por mí, no por ti. Carlos no pudo contener las lágrimas. Ninguno de los dos pudo. Porque en ese instante, el dolor se transformó en sanidad. El pasado seguía allí, pero ya no pesaba tanto. O al menos, eso era lo que ambos querían creer, y alguien lo observaba todo en silencio, con una sonrisa discreta en el rostro: era Hugo.
y estaba entendiendo que algo había cambiado para siempre. Hugo no decía nada. Solo observaba. Desde la esquina del pasillo, vio a su padre llorando en los brazos de su madre, vio a Mauro secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Y por un instante, el mundo pareció tranquilo. Como si todo estuviera en su lugar. Pero dentro de Hugo había una madurez silenciosa, algo que nunca eligió, pero que la vida le impuso cargar. A los 12 años ya había visto más que muchos en toda una vida. Cargaba en los hombros la responsabilidad de proteger a Juan, de consolar a su madre, de ser el hombre de la casa, en ausencia de Carlos. Y ahora, todo parecía cambiar demasiado rápido. Carlos había vuelto. Mauro, aquel del que solo había escuchado hablar con rabia, estaba allí. Y Pilar, ella sonreía. Un gesto tímido, pero real. Hugo se acercó despacio a la habitación. Vio a Pilar acariciando el rostro de Juan, que dormía tranquilo. Carlos estaba sentado al lado, en silencio. Mauro, apoyado en la pared, intentaba no molestar. Hugo miró todo aquello y, por primera vez, no sintió miedo. Sintió paz. Y fue entonces cuando dijo la frase que nadie esperaba: creo que ya no tenemos que huir, ¿verdad, mamá? Pilar lo miró, y algo dentro de ella se quebró. Porque era cierto. Por primera vez en años, sentía que podía parar. Que podía respirar. Que no necesitaba vivir siempre alerta. Carlos levantó la mirada hacia Hugo, con los ojos llenos de lágrimas. Perdóname, hijo, perdóname por haberte dejado cargar tanto peso, dijo con la voz rota. Hugo encogió los hombros, pero sonrió. Esa sonrisa de quien entiende más de lo que dice. Porque en ese gesto, sin pronunciarlo, también perdonaba. Y aquel cuarto de hospital, antes escenario de dolor, se transformaba en un lugar de reencuentro, pero nadie imaginaba que una herida más estaba a punto de abrirse. ¿Por qué? Aún quedaba una relación por sanar: Pilar y Mauro. Mauro estaba sentado en uno de los bancos del pasillo cuando Pilar apareció frente a él. No dijo una palabra. Se cruzó de brazos y se quedó allí, de pie, con esa mirada firme que siempre usaba cuando necesitaba protegerse. Mauro levantó los ojos lentamente y, por un segundo, pareció encogerse ante ella. Esa mujer, la madre de sus nietos, había enfrentado la muerte cara a cara. Y él sabía que tenía todos los motivos del mundo para odiarlo. Nunca te pedí perdón, ¿verdad?, dijo él con la voz quebrada, como quien traga su propia vergüenza. Cuando entraste en nuestra familia, pensé que no eras suficiente para mi hijo. Y cuando todo se vino abajo, desaparecí. Como un cobarde. Pilar respiró hondo. Allí estaba, frente al hombre que había sido cómplice del abandono, que no estuvo cuando Juan casi murió, que la juzgó cuando más necesitaba apoyo. Pero también estaba frente al abuelo de sus hijos. Y lo que veía ahora no era un juez, sino un hombre roto, encogido por sus propias decisiones. Tú no me querías como no era. Me trataste como si yo fuera un error en la vida de Carlos. Y aún así, intenté mantener a esta familia en pie, dijo Pilar, con voz firme, sin rabia, solo con verdad. Mauro bajó la cabeza. Y lo lograste. Más de lo que cualquiera de nosotros pudo. Hubo un silencio espeso, cargado de todo lo no dicho durante años. Hasta que Pilar dio un paso adelante. No hago esto por ti, Mauro. Lo hago por mis hijos. Ellos necesitan paz. Y la paz empieza con el perdón. Le tendió la mano. Mauro la tomó como quien sostiene un milagro. El apretón fue breve, pero lleno de significado. Un gesto capaz de borrar siglos de dolor familiar. No se abrazaron. No era necesario. Sus miradas dijeron todo. El perdón más difícil había sido dado, pero eso no significaba que las heridas estuvieran del todo sanadas. Todavía quedaba algo por florecer. Juan necesitaba ver que su familia volvía a estar entera. La habitación estaba en silencio cuando Juan volvió a abrir los ojos. Pilar estaba a su lado, sosteniendo su mano con delicadeza. El niño parpadeó lentamente, como si quisiera confirmar que no estaba soñando. A su alrededor, los dibujos seguían cubriendo las paredes. Las flores en el jarrón aún perfumaban el aire, pero lo que realmente lo sorprendió fue lo que vio al girar el rostro: Carlos, Hugo y Mauro. Todos allí. Juntos. Por primera vez. ¿Papá? Su voz salió débil,
pero cargada de emoción. Carlos se acercó de inmediato, arrodillándose al lado de la cama. «Estoy aquí, hijo». «Estoy aquí para quedarme», respondió. El niño sonrió, y una lágrima resbaló por su mejilla. No era solo por la presencia de su padre. Era por lo que ese momento representaba. Algo había cambiado. El dolor que había desgarrado a su familia empezaba, al fin, a cicatrizar. Hugo se sentó al lado del hermano y le despeinó el cabello con cariño. «No vas a creer lo que pasó mientras dormías, hermanito», dijo, haciéndolo sonreír con los ojos. Pilar miró a Carlos, y él, con cuidado, le tomó la mano. Era como si cada gesto, por pequeño que fuera, estuviera escribiendo un nuevo capítulo. En ese instante, Mauro se acercó con timidez. No sabía si tenía derecho a estar allí. Pero Juan, con su inocencia pura, le extendió el brazo. «Tú eres mi abuelo, ¿verdad?». Mauro se arrodilló y asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, mi niño. Soy tu abuelo». El abrazo que siguió fue breve, pero intenso. Como si aquel niño les estuviera enseñando a todos cómo volver a empezar. Con ternura. Sin juicios, Pilar miró a su alrededor y sintió el pecho henchirse. Por primera vez, la habitación estaba llena, no solo de gente, sino de amor. Un amor que había resistido al dolor, a la ausencia, a la culpa, pero sería capaz de resistir a lo que estaba por venir. Después del alta de Juan, la casa parecía otra. No porque los muebles hubieran cambiado, sino porque el aire mismo llevaba una energía nueva. Cada rincón se sentía más liviano, como si por fin alguien hubiera abierto ventanas que habían estado cerradas demasiado tiempo. Pilar fue la primera en notarlo. Al llegar con los niños, encontró un jarrón con flores frescas sobre la mesa de la cocina. Y un pequeño papelito, para recordar que aquí todavía puede florecer el amor. Carlos, un gesto simple. Pero en corazones marcados por tanto silencio, lo simple podía ser inmenso. A la mañana siguiente, Hugo se levantó más temprano de lo habitual. Estaba en la cocina intentando preparar panqueques para su hermano. Quemó algunos, claro. Pero la intención hizo que Pilar se llenara de lágrimas. Juan, aún débil, rió con la boca llena. «Están horribles, pero nunca comí una panqueca tan buena». Hugo sonrió, orgulloso. Y Pilar entendió en ese instante, sus hijos estaban aprendiendo a amar de la forma correcta. Carlos empezó a ayudar con las tareas de la casa sin que nadie se lo pidiera. Arreglaba la cama de Juan, lavaba los platos, buscaba las medicinas en el centro de salud. No lo hacía para redimirse. Lo hacía porque, por primera vez, quería estar presente de verdad. Pilar todavía guardaba reservas. Pero algo dentro de ella empezaba a ablandarse. Y eso dolía, y sanaba. Incluso Mauro, aquel hombre tan duro, comenzó a aparecer poco a poco. Trajo lápices de colores, cuadernos de dibujo, y empezó a visitar más seguido a sus nietos. Juan dibujó un corazón partido siendo cosido por 4 manos. «Es nosotros, arreglándonos», explicó. Mauro lloró en silencio, escondido en el baño. La casa se llenó de dibujos en las paredes, flores en las esquinas, abrazos inesperados. Nadie decía que todo estaba bien. Pero todos, de alguna manera, lo demostraban, aunque en medio de ese florecer, había miradas que todavía guardaban secretos, porque Pilar aún llevaba un miedo silencioso. Y sería Hugo quien lo descubriría antes que todos. A pesar de que todo a su alrededor parecía estar cambiando, había algo en Pilar que seguía atrapado. Sonreía, pero en sus ojos aún habitaban sombras. Era como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma permaneciera con un pie en el pasado, lista para huir si todo volvía a desmoronarse. Y Hugo lo notó. Lo notó en las noches en que ella tardaba en dormir, en las miradas que lanzaba por la ventana, como quien espera una herida conocida. No dijo nada. Pero decidió hacer algo. Aquella tarde, tomó los dibujos de Juan, los papelitos de Carlos, las flores que traía Mauro, y armó un mural improvisado en la pared de la sala. En el centro, pegó una foto de los 4, Pilar, Juan, él mismo y Carlos. Abajo escribió con letras torcidas pero firmes: «Aquí hay amor. Y no hace falta huir de eso». Cuando Pilar llegó de la calle y lo vio, se quedó congelada, se quedó de pie frente a la pared durante largos minutos. No dijo nada. Solo llevó la mano al pecho,
sintiendo como el corazón le latía con fuerza, pero no de miedo. Era otra cosa. Una emoción olvidada, gratitud. Hugo se acercó y la abrazó por detrás. Estamos aquí, sí. Ya no tienes que correr más. Pilar se giró despacio, lo miró a los ojos, y se derrumbó, lloró como no lo hacía en años. Carlos, que estaba en la cocina, corrió al escucharla. Mauro, que llegaba con otro ramo de flores, se quedó en la puerta en silencio. Por primera vez, Pilar se permitió ser frágil. Porque ahora, tenía en quien apoyarse, ese mural se convirtió en un altar. No de religión, sino de renacimiento. Pero nadie sabía aún que aquella paz tendría un precio. Pilar comenzó a mirarlo todos los días antes de salir de casa. Como un recordatorio, ya no estaba sola, aunque dentro de ella, aún susurraba. La certeza de que el peligro no había terminado, y quedaba una última conversación pendiente, entre Carlos y Hugo, una charla que transformaría para siempre el vínculo entre padre e hijo. Era el final de la tarde cuando Carlos llamó a Hugo para dar un paseo. El niño dudó, pero aceptó. Caminaron en silencio por el barrio, sin rumbo, hasta sentarse en un banco de la plaza. Carlos miraba a su hijo como quien busca palabras que aún no existen. Hugo, con los brazos cruzados, tenía la mirada seria, madura. No era un niño común. La ausencia del padre lo había hecho crecer demasiado rápido. Tienes todo el derecho de odiarme, Hugo, comenzó Carlos con voz baja. Fallé contigo, con Juan, con tu madre. Huyendo cuando tenía que quedarme. Hugo no respondió enseguida. Estaba cansado de escuchar disculpas. Pero algo en el tono de su padre, en su postura, era distinto de la imagen que había guardado tanto tiempo. Carlos respiró profundo. Lo que más quisiera, es poder volver atrás. Pero sé que no se puede. Así que estoy aquí. Quiero ser parte de tu vida. Como tú quieras. Aunque me tome tiempo. Hugo lo miró fijamente. ¿Estás seguro de eso? Porque yo ya me acostumbré a vivir sin ti. Pero eso no significa que no te haya extrañado. El corazón de Carlos se encogió. Esa frase, dicha con frialdad y dolor, era la verdad más dura que podía escuchar. Lo sé. Y por eso estoy aquí. Quiero ser un padre para ti. Pero no a mi manera, a la tuya. Hugo bajó la mirada, emocionado. Por primera vez, sintió que ese hombre de verdad quería quedarse. No por obligación, sino por amor. No se abrazaron. Aún no. Pero al volver a casa, Hugo lo llamó papá por primera vez en años. Y Carlos supo que, en ese instante, el lazo comenzaba a reconstruirse, pero ¿cuánto resistiría ese lazo antes de romperse otra vez? El destino aún guardaba una sorpresa final, y vendría de las manos de Juan. Esa mañana, Juan despertó con una idea fija en la cabeza. Le pidió a Pilar papel, lápices de colores y silencio. Se sentó en la mesa de la sala, con la lengua entre los dientes en gesto de concentración, y empezó a dibujar con un brillo distinto en los ojos. Pilar se extrañó, pero lo respetó. Hugo lo miraba con curiosidad, y Carlos, desde el otro lado de la habitación, fingía leer, aunque sus ojos no dejaban de observarlo. 2 horas después, Juan se levantó sosteniendo el dibujo con ambas manos. Quiero mostrarles algo, dijo. Todos se reunieron. Mauro, que acababa de llegar con flores y panecillos, también entró al círculo. Juan levantó el papel. Era un círculo con 5 personas tomadas de la mano. En el centro, un árbol florecido. Muy parecido al del jardín del hospital. Somos nosotros. Y quiero verlos allí. Todos. De verdad, Pilar frunció el ceño. ¿En el hospital?, preguntó. Juan asintió. Debajo de ese árbol. Igual que en el dibujo. Porque fue allí donde todo empezó a cambiar. Carlos tragó saliva. Mauro se quitó el sombrero. Hugo esbozó una media sonrisa. El pedido era sencillo, pero cargado de sentido. Juan quería sellar aquel renacer con un gesto simbólico. Un círculo. Una promesa. Esa misma tarde, fueron. Llegaron al jardín, en silencio. Juan corrió hasta el árbol y señaló, aquí. Vamos a darnos las manos. Pilar tomó la suya, Carlos la de Hugo,
Mauro completó el círculo. Y allí, bajo el árbol que había presenciado lágrimas y perdones, cerraron los ojos. ¿Estaban todos realmente listos para seguir adelante? Fue un minuto de silencio, pero lleno de sonido. El sonido de corazones latiendo al mismo ritmo. El sonido de memoria sanando. Cuando abrieron los ojos, Juan sonrió y dijo, ahora sí está completo. Y nadie pudo contener las lágrimas, pero, ¿serían esas lágrimas las últimas? ¿O apenas el inicio de un nuevo dolor? De regreso del hospital, Pilar parecía distante. Se sentó en el sofá de la sala con la mirada perdida, sosteniendo entre sus manos una fotografía antigua. Ella, Carlos y Hugo todavía bebé. Juan jugaba en el suelo con sus lápices de colores. Mauro preparaba café en la cocina, y Carlos acomodaba la mesa para la merienda. Pero había algo distinto. Un silencio interno se estaba formando dentro de Pilar, el tipo de silencio que precede a las palabras que nunca se han dicho. Tengo que decir algo. Su voz salió firme, rompiendo el ambiente con suavidad. Todos se detuvieron. Juan dejó los lápices. Hugo se acercó con curiosidad. Carlos giró lentamente. Mauro se apoyó en el marco de la puerta. Pilar apretó la fotografía con más fuerza y continuó. Durante mucho tiempo creí que era fuerte porque soportaba todo en silencio. Aguanté abandono, enfermedad, miedo, pensando que si hablaba, todo se derrumbaría. Miró a Carlos. Pero aprendí que el silencio también mata. Nos mata por dentro. Y hoy, viéndolos aquí, escuchándome, ayudándome a reconstruir, entendí que no soy fuerte por aguantar sola. Soy fuerte porque ahora acepto ser cuidada. Carlos se emocionó. Hugo mordió sus labios para contener las lágrimas. Juan se puso serio. Mauro bajó la mirada. Pilar siguió. Perdono, sí. Pero también me perdono. Por haberme culpado tanto. Por haber callado. Por haber creído que no merecía más de lo que tenía. Entonces se levantó, miró a todos y concluyó, hoy elijo vivir en paz. No por ustedes. Por mí. Porque yo también merezco florecer. Pero las flores también se marchitan si no se cuidan. El silencio que siguió fue profundo. No era incomodidad. Era respeto. Pilar, por primera vez, dejaba que todos la vieran entera, sin escudos. Y en ese instante, algo dentro de esa casa se alineó, pero aún quedaba un gesto final que sellaría esta nueva etapa, y nacería en el lugar más simple, la sala de estar. La tarde caía y una luz dorada entraba por la ventana de la sala, iluminando cada rincón como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar lo que estaba por suceder. Juan estaba sentado en la alfombra, dibujando en silencio. Hugo ponía música en la radio, una melodía suave, casi mágica. Mauro observaba con una taza de café en las manos. Pilar, de pie en el centro de la sala, miraba alrededor y sentía el pecho lleno, por primera vez en mucho tiempo, no de angustia, sino de esperanza. Carlos, sin decir nada, tomó la mano de Pilar. Ella sonrió, sorprendida, pero no dudó. Hugo se acercó y sostuvo la mano de su padre. Juan se levantó con esfuerzo y tomó la mano de su hermano. Mauro, con una mirada tímida, completó el círculo. Y allí estaban, de la mano, en medio de la sala, rodeados de dibujos en las paredes, aroma a café y la luz dorada del atardecer. Una escena simple, pero cargada de eternidad. Cerraron los ojos, sin ponerse de acuerdo. Como si todos supieran que aquel momento debía sentirse, no explicarse. No hubo oraciones, ni discursos. Solo presencia. Solo el sonido de los corazones. Latiendo juntos, después de tanto tiempo cada uno en soledad. El silencio era total, pero gritaba sanidad. Juan, con su voz frágil, fue quien rompió el encanto con delicadeza. Ahora este es nuestro lugar para florecer. Nadie respondió. Solo hubo lágrimas. Y sonrisas. De esas que nacen cuando el corazón entiende, al fin, que ya no tiene que huir. La música seguía sonando. Y el círculo, ahora formado, parecía sellar un pacto. Un nuevo comienzo. Un nuevo hogar. Un nuevo amor, construido no en la perfección, sino en la decisión de seguir, incluso después de la caída. Pero, ¿y si la caída aún no hubiera terminado? Y así fue como, cuando todo parecía perdido, Dios escribió un nuevo capítulo donde antes solo había dolor. El despertar de Juan no fue solo físico, fue espiritual. Él renació,
y con él, toda la familia. Carlos se reencontró con su padre y, más importante aún, consigo mismo. Pilar aprendió a liberarse de la culpa y a abrazar su verdadero valor. Hugo, con su madurez precoz, fue el lazo invisible que sostuvo todo hasta que pudo florecer. Y Mauro redescubrió el amor en su forma más pura, el de sus nietos, el de la segunda oportunidad, el del perdón que llega tarde, pero llega. Lo que comenzó con lágrimas se transformó en flores, gestos y abrazos. Esa casa, antes llena de silencios, ahora palpitaba vida, porque el amor, el verdadero amor, tiene ese poder, florece. Incluso en el corazón más endurecido. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela, y recuerda, aquí en el canal encontrarás muchas otras historias tan poderosas como esta, que renovarán tu fe y esperanza. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete y activa la campanita, porque con cada nuevo video tu fe puede crecer un poco más. Y cuéntame en los comentarios, destellos, ¿alguna vez viviste algo que solo Dios pudo haber hecho posible? Quiero leer tu historia.